Muy buenos días, bienvenidos a Directo América de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Perú rompe relaciones diplomáticas con México y ordena a la encargada de la Embajada Mexicana en Lima abandonar el país. La Cancillería anunció la decisión tras denunciar el asilo concedido a la ex primera ministra Betsy Chávez, que rigió durante el periodo del expresidente Pedro Castillo, acusado de dar un golpe de Estado en 2022. Desde Ciudad de México condenaron la decisión. La Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor del ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, encarcelado por supuesta malversación de fondos. Según su abogada, la Corte requiere al Estado ecuatoriano garantizar su salud física y mental y permitir visitas familiares. Cruce de señalamientos entre Donald Trump y Zoran Mamdani. En la víspera de que arranquen las elecciones locales en Estados Unidos, el presidente republicano amenazó con reducir fondos para Nueva York si gana el candidato demócrata de 34 años. Por su parte, Mamdani urgió a hacer frente a los que tildó de matones. Iniciamos en Perú. El país andino rompió relaciones diplomáticas con México y su presidente interino, José Gerí, informó que a la encargada de la Embajada Mexicana en Lima se le ordenó abandonar el país en un plazo urgente y definitivo. El anuncio sobre el rompimiento lo hizo el ministro de Relaciones Exteriores peruano, Hugo de Sela, quien explicó que la decisión se tomó tras conocerse que México otorgó asilo en su embajada a la ex primera ministra Betsy Chávez, que rigió durante el gobierno de Pedro Castillo, acusado de dar un golpe de Estado en 2022 y cuyo proceso judicial está en estos momentos en curso. Desde Ciudad de México, la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que lamentan la decisión unilateral de Perú y ratifican que el asilo a la ex premier se dio en concordancia con el derecho internacional. Quiero lamentar profundamente que el gobierno mexicano persista en su equivocada e inaceptable posición, que ha llegado al punto de obligarnos a romper relaciones diplomáticas con un país con el cual, hasta antes de estos hechos, teníamos una relación fraternal y de múltiples coincidencias. Por último, quiero resaltar que el hecho de que hayamos roto relaciones diplomáticas con México no significa, reitero, no significa que hayamos roto relaciones consulares. De Perú vamos a Ecuador. La Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor del ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, encarcelado por supuesta malversación de fondos. Según su abogada, el alto tribunal requiere al Estado ecuatoriano garantizar su salud física y mental. Recordemos que quien fuera el número 2 del expresidente Rafael Correa fue reingresado en prisión tras el asalto de la Embajada Mexicana en Quito en abril del 2024, donde se encontraba en calidad de asilado. La defensa de Jorge Glass ha sido notificada oficialmente. La Corte IDH otorgó medidas provisionales a su favor al constatar el riesgo cierto de daño irreparable a su vida, integridad personal y salud física y mental. Ordena al Estado ecuatoriano garantizar atención médica, psicológica y psiquiátrica permanente, permitir visitas de su familia, defensa y médicos de confianza, mantener la mesa técnica de salud y rendir informes periódicos a la Corte sobre su estado. Y Nicolás Maduro celebró las críticas de la Organización de las Naciones Unidas por los ataques que Estados Unidos protagoniza en el Mar Caribe y Pacífico contra supuestas lanchas cargadas de drogas y tripuladas por narcotraficantes. Cabe mencionar que en las más recientes declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump advirtió que los días de Maduro están contados. Ha hecho una declaración de verdad feliz de Volker Truck. Hay que reconocer en justicia que ha puesto los puntos sobre las IES y nos parece un avance importante. Ese es el Volker Truck, ese es el alto comisionado de derechos humanos que necesitan los pueblos del mundo. Con ese Volker Truck vale la pena hablar y entenderse. Un hombre que defienda el derecho internacional, los derechos humanos y esté en contra de crímenes como estos,
que amenazan la vida de los pueblos del Caribe. En Brasil, a menos de una semana de que dé inicio la COP30, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva hizo un llamado a los líderes mundiales a conocer la Amazonía rural. Lo hizo de visita en la comunidad de Quilombola, que queda a 1 hora en lancha de la ciudad de Belém, sede de la cumbre de la ONU sobre el clima. Ahí escuchó las preocupaciones de los habitantes del mayor bosque tropical del planeta. Fazer com que o mundo conheça Amazonia. Tenemos que dar a conocer al mundo la Amazonía. Vengan y pongan un pie aquí, en el estado de Pará. Vengan a ver nuestros ríos, nuestra fauna. Vengan a ver todo lo que tenemos y sobre todo al pueblo brasileño y a la gente de Pará. O ser humano brasileiro y o ser humano do Pará. Trabajamos muy duro con los gobiernos federal y estatal. Hicimos una revolución en la ciudad de Belém para dar la bienvenida a los extranjeros que vienen aquí. Para receber os gringos que vienen aquí. Continuamos en Estados Unidos porque en la víspera de las elecciones locales, el presidente Donald Trump amenazó con cortar al mínimo los fondos federales para la ciudad de Nueva York si gana el abanderado demócrata Zohran Mamdani. Lo acusa de ser comunista y pide el voto para el exalcalde de la Gran Manzana, Andrew Cuomo, y quien contiende como independiente. Si el candidato comunista Zohran Mamdani gana las elecciones a la alcaldía de Nueva York, es muy improbable que contribuya con fondos federales, salvo el mínimo exigido, a mi querida primera ciudad, ya que como comunista esta ciudad, que en su día fue grande, tiene 0 posibilidades de éxito o incluso de supervivencia. En respuesta, Mamdani, el aspirante a la alcaldía de la Gran Manzana de 34 años, urgió a los votantes a hacerle frente a los que tachó de matones. Escuchemos. Abordaré esa amenaza por lo que es, una amenaza, no es una ley, y con demasiada frecuencia tratamos todo lo que se sale de la boca de Donald Trump como si ya fuera legal, simplemente por quien lo dice. Ya es hora de plantarles cara a los matones que profieren estas amenazas, en lugar de convertirnos nosotros mismos en matones. Hemos visto una y otra vez que la mejor manera de responderle a Donald Trump y derrotar este tipo de amenazas es plantarle cara y luchar. Vamos al continente africano. En Nigeria, personas de todas las religiones se oponen mayoritariamente a las amenazas de intervención militar de Donald Trump. Y es que el lunes el presidente estadounidense reiteró su amenaza de llevar a cabo una operación militar contra musulmanes por los asesinatos de cristianos en el país africano. Tenemos los detalles. Titulares de prensa expresando desde indignación hasta especulaciones sobre por qué Donald Trump amenaza con enviar tropas estadounidenses a Nigeria. En un mensaje publicado durante el fin de semana en su red social, el presidente de Estados Unidos amenazó con intervenir a tiros para aniquilar a los terroristas islámicos que estaban asesinando cristianos. El lunes, a bordo del Air Force One, repitió la amenaza sin presentar ninguna prueba que la respaldara. Están matando a los cristianos y los están matando en grandes cantidades. Nosotros no vamos a permitir que eso suceda. Con más de 200 millones de habitantes, Nigeria es el país más poblado de África, dividido aproximadamente entre musulmanes en el norte y cristianos en el sur. En las calles de la capital, muchos se preguntaban de dónde sacaba Trump su información. Puedo afirmar categóricamente que estas estadísticas son erróneas, engañosas y no reflejan la verdadera situación. El señor Trump tiene un motivo oculto, no nos beneficia. Hay más detrás de todo esto. Alegaciones de persecución cristiana en Nigeria han ganado popularidad en línea entre la extrema derecha en Estados Unidos y Europa. Si bien existen ejemplos recientes de violencia contra cristianos, los analistas afirman que hay varios conflictos étnicos en el país, en los que cristianos y musulmanes son asesinados sin distinción. Nigeria ha negado las afirmaciones de Trump y ha dicho que protege a los grupos religiosos. No se requiere la presencia de soldados estadounidenses sobre el terreno. Grupos insurgentes islamistas como Boko Haram han asesinado a miles de personas en la última década, pero sus ataques se han limitado en gran medida al noreste del país de mayoría musulmana. Para finalizar, el líder de la Junta Militar y presidente de transición de Guinea, el general Mamadi Doumbouya, presentó su candidatura a las elecciones presidenciales a celebrarse el 28 de diciembre y lo hizo amparándose en la nueva constitución aprobada en septiembre en referéndum que permite contender a los militares que encabezaron el golpe de Estado en septiembre del 2021. La oficialización de su candidatura ocurre pese a que el general prometió inicialmente devolver el poder a los civiles.
Así llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su compañía y hasta la próxima.